Muy bien. Muy buen día a cada una de ustedes, a cada uno. Pues me alegra mucho que podamos, aunque sea por este medio, vernos, ¿verdad? Y escucharnos más que todo, más que vernos, pero escucharnos. Y ya estamos en nuestra penúltima clase de la maestría. Yo creo que hemos recorrido un proceso quizá un poco accidentado, un poco violentado hasta cierto punto, porque las clases ya no han sido como hubiéramos querido y quizá eso también nos ha generado una serie de situaciones extras a lo que veníamos llevando antes de este problema del COVID-19. Y pues lo único que también les enfatizo es cuidarse bastante. Creo que como profesionales podemos hacer mucho en este país y cómo ayudar a las personas con quienes estamos, no solo nuestra familia, sino las comunidades, las personas a quienes queremos, las comunidades a quienes queremos, con quienes nos identificamos y todo esto, ¿verdad? Entonces, les deseo que también ustedes se cuiden y que cada una pues contemos también como familia y estemos bien. Entonces, para empezar la clase, también comentarles antes que nada, antes de iniciar con lo que yo tengo aquí planteado, comentarles que es nuestra penúltima clase así de hora y media. La otra semana solo tenemos 45 minutos. Quizá va a ser más como algunas cuestiones, hablar como finales, más no como contenido del trabajo final, porque yo he planificado que ustedes deben entregar el trabajo final el día 7 de junio. ¿Por qué el 7 de junio? Resulta que tenemos que entregar los cuadros, nos están dando pocos días y a veces hay alguna situación que pasa y uno se le va el tiempo y sobre todo porque hay que calificar esas tareas antes de poner el punteo, entonces se lleva días y por eso mismo para mí es mejor que entreguemos ya todos el 7 de junio para que también las zonas de ustedes lleguen a su momento y que no haya ningún problema. Por un lado, creo que no es como pensar que, híjoles, ahora tenemos más trabajo. Se supone que todos los trabajos que han estado elaborando ustedes desde el inicio y las observaciones que hemos colocado han sido considerados como parte de esos cambios que deben hacer. Por lo tanto, no sería como pensar en hacer un trabajo nuevo, sino en cómo ir estructurando mejor el diseño de investigación, el cómo ordenar la información que se tiene, quitar lo que hay que quitar, tratar de dejar lo que se debe dejar para mostrar un diseño de investigación para el nivel de maestría. Entonces, no es como les estoy pidiendo un trabajo extra, no, sino más bien es solo el orden metodológico que debería de tener y teórico. Y por eso es que sí me gustaría que ustedes lo consideraran. Yo sé que mañana tienen que subir la otra parte, que es también fundamental y sobre eso es que vamos a hablar el día de hoy, pero que también es importante que ustedes tengan en cuenta que la otra semana pues estaríamos terminando ya solamente para entregar el diseño. Solo quisiera recalcar algunos, la importancia que tiene también de darle el valor y tomar en cuenta las observaciones, no solo las mías, sino las de la doctora Adelaida, ella en tanto a la forma, digamos, metodológica de forma, como ella les ha dicho a ustedes, de acuerdo también a los requerimientos que pide la Universidad de San Carlos de Guatemala para un diseño de investigación y sobre todo para el nivel de maestría. Entonces, la idea acá es que ustedes tomen en cuenta esas observaciones y que esas sirvan como parte ya de tener un diseño de investigación e iniciar el otro semestre ya como con ese avance, no solo pensar, híjoles, y ahora estoy terminando, pero ¿y sobre qué voy a trabajar mi tesis, verdad? Sino aquí a tener una claridad más. ¿Y qué quiere decir eso? Que les vuelvo a recalcar, ¿no? La idea acá es
ustedes plantearse, y todavía tienen esta semana de ver todavía esa parte, de ver y concretizar qué es lo que quieren hacer ustedes, hacia dónde quieren llegar. El problema que ustedes quizá ya han planteado hacer es tan grande, es global, es macro, y si ustedes lo dejamos como está a lo grande, pues les va a costar mucho especificar y les va a costar mucho investigar. Entonces, las sugerencias que se les ha hecho es como para ir meditando sobre eso y tomar en cuenta que ustedes necesitan también graduarse. Y por lo tanto, ahí es donde si ustedes deciden investigar un tema y quieren entrar en esa discusión, en esa investigación, lo más lógico aquí es que ustedes concreticen sus objetivos. Por eso he insistido en los objetivos, tanto el objetivo general como los 3 o 2 objetivos específicos que la doctora Adelaida nos ha pedido tomar en cuenta. No 5, no 4, porque es mucho, no se puede avanzar con eso. Entonces hay que tener cuidado con eso y revisar. Solicito a las personas que les he puesto que revisen, lo hagan. Hay quienes, hay un grupo que ya lo están bastante avanzando, lo han hecho muy bien, tienen muy buenas, un buen planteamiento de su investigación, una buena, pienso yo, ya lograron como centralizar ahí sí que su meta, a dónde quieren llegar, cómo quieren hacer su investigación. Y eso pues les ha dado la posibilidad de no confundirse y seguir. Y eso me parece muy bien, pero hay quienes que todavía siento que no tienen claridad en qué están metiendo en cada sección. Por ejemplo, confunden el planteamiento del problema con diseño, con justificación, con marco teórico o teoría, la cuestión de la confunden con antecedentes históricos, por ejemplo, o antecedentes de la investigación, que el estado de la cuestión del tema o de la investigación, ¿verdad? Lo confunden. Y entonces hay como una serie de situaciones que necesitan revisar. Con eso no quiero decir, y eso también tómenlo en cuenta ustedes, que bueno, está mal y van a perder. Yo creo que la fase en que todos y todas están ahora en hacer este diseño no ha sido tiempo perdido. Tómenlo como un aprendizaje, todos estamos en esa dinámica de aprender y a quienes les hemos puesto esas notas de revisión y todo eso, creo que lo único que tienen que hacer es tomar en cuenta esas observaciones, es aplicar esas observaciones y eso les va a permitir avanzar. Eso pues les está dando a ustedes un alto a posiblemente algunos problemas que podrían tener en el futuro. Por lo menos un poco mi insistencia ha sido así porque, digamos, en el caso de en algunos momentos me han pedido ser parte de ternas de presentación de tesis para maestría. Y por lo menos en las oportunidades que he estado, he visto que hemos rechazado tesis porque no llenan los requerimientos que se piden. Y es quizá más frustrante esa parte porque el diseño está mal y luego la investigación como tal está mal. Entonces ahí la persona cuando se le dice que no y tiene que volver a hacer es complicado, es un trauma eso. Y por eso es que para mí es importante que ustedes sí lo tomen en cuenta ahora. No estamos diciendo que alguien ya perdió el curso, no, es todo un aprendizaje esto. Entonces yo sí les solicito considerarlo y hacer lo mejor que se pueda. Quizás es el esfuerzo más grande que estamos pidiendo para esta semana, pero creo que vale la pena, porque esto es lo que a ustedes les va a dar pauta a continuar su investigación y terminar lo antes posible y graduarse. Y yo les pido entonces que traten de organizar bien el orden del trabajo, o sea, cómo debería de ir de acuerdo a lo que piden. Hay un documento que les socializó la doctora Adelaida, según entiendo, hace un año o hace unos meses, no tengo seguridad cuándo se lo socializó ella, sobre cómo deberían de presentarse los trabajos. Esa organización
debería de tener lo básico, digamos, porque la Escuela de Ciencia Política en parte sí pide cierto orden y todo, pero quizá no tan, quizá para que no se asusten, no es tan estricto como sería, digamos, derecho y todo esto. Yo he visto los diseños de investigación ahí, no es tanto de forma, pero sí de contenido. Entonces, lo que más nos interesa en este caso es que ustedes lleven el orden, que sepan dónde corresponde cada uno, qué es una justificación, qué es un planteamiento de problema. El planteamiento de problema no es más que como cuando ustedes van al médico y el médico les hace toda un planteamiento del problema que ustedes tienen en su salud y que les diga, mire, usted tiene esto y por aquello. Y usted padece esto, pero usted está así por esto y por esto y por esto, que le dé uno a grandes rasgos como un diagnóstico de lo que está pasando. Pero de ahí, en el planteamiento del problema, y también hay que decir por qué es importante entonces investigar, por qué es que sí me interesa a mí, si el problema está en esta situación, por qué yo lo quiero investigar. Y es ahí donde entra lo que yo voy a hacer. Y luego de ahí vienen los objetivos, porque es que yo me planteo tales objetivos, ¿no? La justificación no es más que, es como presentarle a la gente, a la sociedad, que persisten tales problemas y que eso pues genera otras situaciones y por lo tanto es necesario, es fundamental seguir investigando, es necesario demostrar y ahí es como tratar de dar la carta de presentación de la investigación. Y el marco teórico no es más que como la médula de la investigación, digamos que es la médula de la investigación en donde se van a plantear conceptos, teorías sobre la problemática, centrado en la problemática que tiene que ver con objetivos, con, digamos, el título del problema, con lo que se ha planteado en el planteamiento del problema sobre esas teorías, el qué está pasando. Y ahí es donde yo intervengo también como investigadora, qué tengo que decir, cómo tengo que decir, cómo lo veo yo. Y esto no se puede alcanzar, y ese es un poco lo que veo yo, la debilidad en algunos, si uno no lee. Si uno no lee toda la problemática en diferentes expresiones que se estén dando. Digamos, si es violencia contra las mujeres, hay que considerar que hay muchas investigaciones sobre violencia contra las mujeres. Pero si voy a hacer una investigación sobre violencia contra las mujeres vinculada al COVID-19, a lo que hemos, por ejemplo, sobre los artículos que les mandé, ahí yo ya puedo decir si yo estoy viendo esta situación, yo tengo que decir algo desde mi interpretación, desde mi análisis, no de lo que muchos están diciendo, porque muchos dicen cualquier cosa, pero yo en mi caso tengo que decir lo que yo estoy analizando a partir de lo que dice la autora, por ejemplo, y a partir de lo que veo en la realidad, de lo que ocurre, a partir del contexto en donde yo me muevo. Esa es un poco la discusión que hay que hacer en el marco teórico. ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué estamos cuestionando esto? Por ejemplo, Foucault dice algunas cuestiones sobre la violencia, la sexualidad y todo, pero mucho de lo que dice Foucault ha ido perdiendo quizá valor por la misma situación que vivimos. Estamos hablando de cuántas décadas después de lo que él escribió. Entonces, eso también viene a generar alguna variación. Sin embargo, esa es la ciencia está en constante movimiento y es ahí donde nosotras y nosotros tenemos que entrar en discusión, pero no podemos poner, de nuevo recalco acá, un glosario de contenidos, que la violencia contra las mujeres, violencia económica, violencia sexual, violencia política, violencia y todos los tipos de violencia y los vamos a enlistar. No necesitamos si nuestra investigación no se centra en esos temas. Solo vamos a tomar lo que sí le va a servir, lo que le va a dar sustento a nuestra investigación. Solo eso. Y sobre eso tenemos que ir discutiendo y sobre eso tenemos que ir investigando. Y ahí es donde tenemos que hacer el aporte. ¿Por qué? Porque en este sentido, el marco teórico es la médula de nuestra investigación. Y de ahí viene el trabajo de campo. Entonces, yo sí les pido a ustedes
tienen que trabajar lo mejor que se pueda, tratar de avanzar lo más que se pueda con todo. Y pues la presentación solo tenemos que pues arreglar eso. Y ya el 7 de junio me lo tienen que subir en la plataforma. Y también decirles que no va a haber posibilidad de aperturar un espacio después. No podemos hacer eso porque eso se vuelve un atraso y también esto implica solicitarle a la ingeniera a través de una solicitud también formal en donde se le pide a ella que debe aperturar el espacio y dar las razones. Y yo sé que tenemos muchas limitaciones en laborales y también problemas de familia y qué sé yo, de otras situaciones que estamos viviendo, pero quizá tenemos toda la semana para subir la tarea. O sea, si pueden ustedes hacer el esfuerzo, yo solicito que lo hagan para no estar buscando después una apertura de tiempo. Dando esto, de último vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas y podamos también tener una interacción y que también ustedes puedan avanzar con sus temas específicamente sobre lo que ustedes quieren hacer. Yo esperaría que todas y todos puedan ya tener su diseño completo y que eso les pueda dar pauta para continuar el otro semestre ya bien. Ahora, si no se lograra, si porque definitivamente todavía hay algunas situaciones que no permite que ustedes lo tengan, igual pueden trabajar dejando estos, terminando el curso, terminando este semestre, los días, las semanas que les queda, pueden ustedes avanzar con eso para empezar el otro semestre ya con esas bases, ya con esa, digamos, preparación que ustedes deben tener. Así que mucho ánimo a cada una. Yo les animo a que continuemos, no podemos como quedarnos atrás, hay que seguir. Bien, entonces la clase de hoy es para hablarles un poco sobre las metodologías de investigación. Yo sé que les pedí a ustedes que avanzaran, por ejemplo, hacer su metodología de trabajo, especialmente sus técnicas de investigación. Les pedí que ustedes avanzaran con cómo lo quieren hacer, hacia dónde, a quiénes van a tomar ustedes como sus sujetos de investigación o sujetas de investigación, no objetos de investigación, sino sujetas, porque estamos hablando de personas. Entonces yo les pedí que plantearan precisamente un poco para hacerlos pensar, hacerlos también aterrizar en cómo lo harían, porque a veces, como les digo, he tenido la oportunidad de estar en revisión de tesis y tanto en maestrías como en licenciaturas, uno mira que a veces la gente no sabe qué va a hacer, por qué lo va a hacer. Y está a veces entrevistando a gente sin saber para qué iba a utilizar esa información, quitándole tiempo a la gente a veces, pero sin saber cómo lo va a utilizar. Y eso es lamentable. Por eso es un poco la cuestión de pedirles a ustedes que especifiquen cómo va a ser su metodología de investigación. Sin embargo, muchas veces, aquí tenemos que decir también, el enfoque de las ciencias sociales tiene sus variaciones. En algunos casos, los enfoques pueden ser bastante funcionalistas y en otros casos es del pensamiento crítico. Y eso hace que, digamos, miremos, tengamos una visión distinta a la forma en cómo queremos hacer la investigación de campo. Esto nos hace diferentes, digamos, y eso tiene que ver también con las teorías, con el marco teórico. A veces hay una tendencia y es bastante lo occidental en cuanto a pensar que las personas son nuestros objetos de investigación y ellos nos sirven a nosotros a darnos todo lo que necesitamos, a usar de ellos todo lo que necesitamos, pero nunca considerarlos a ellos como seres humanos y humanas. Y es ahí donde aparece un poco la discusión de cómo deberíamos de hacer nuestra investigación de campo. Y encontré a estos autores que tienen mucho, que tienen bases importantes. Ustedes lo pueden consultar, pueden bajar, está en línea.
lo pueden bajar para ustedes entender un poquito más, que es muy importante porque de verdad hemos sido educados en una educación, todos y todas, lamentablemente, bastante colonizada, bastante occidentalizada, en donde sin saber estamos repitiendo técnicas, métodos de trabajo bastante deshumanizantes. Entonces, por eso traté la manera de que ustedes vieran primero, quizá un poco por las corridas que estamos contra el tiempo y la dinámica. La verdad que así para mí ha sido una experiencia también este curso, porque es diferente a la licenciatura. Hay un poco más de orden en la licenciatura, sentido que en este sentí que estamos corriendo y sí, me imagino ustedes cómo se sentirán. Entonces es como para que ustedes vean, a partir de que ahora ya ustedes pueden pensar, luego de tener su diseño de investigación, pensar cómo van a hacer su trabajo de campo, también evaluar bien cómo lo van a realizar, sobre qué enfoque. Y es un poco por eso es que les traigo esta información. Por ejemplo, este autor o estos autores dicen que hay que tratar de comprender la investigación en su complejidad y no permitir que la incertidumbre domine. A esto es que yo me refiero cuando hablamos sobre la investigación, el tema que ustedes tienen de investigación. Tienen que tratar de comprender su complejidad y eso no permitir que la incertidumbre los domine. Por eso les hablo a ustedes, tener la mirada clara hacia dónde quieren llegar ustedes. Y claro, en medio de esa incertidumbre, porque también es cierto y nos pasa a todos los investigadores, cuando estamos leyendo mucho, como yo les digo a ustedes, lean más, busquen más. Cuando uno se pone a leer aquí, lee allá, lee un montón, uno llega un momento en que uno dice, creo que ya no sé nada, yo creo que ahora sí ya me perdí. Pero por eso es importante tener los objetivos. Teniendo los objetivos claros, uno cuando se mete en ese mundo, uno dice, no, pero yo lo que quiero es esto. Yo voy a insistir con esto. O sea, en medio de esa complejidad, en medio de ese entretejido de situaciones, uno puede decir, no, pero yo quiero llegar acá. Entonces ellos, por ejemplo, para ello plantearon atributos necesarios para los investigadores cualitativos. Estos aportes son más para las investigaciones cualitativas. Es en realidad lo que la mayoría de los diseños que he revisado son cualitativos. Eso es bastante interesante y son de las pocas investigaciones que también se ha hecho a nivel del mundo. Hay más investigaciones cuantitativas y no tanto cualitativo. ¿Por qué lo cualitativo es tan particular y tan importante? Porque aquí hay una situación un poco más compleja de análisis que lo cuantitativo. Lo cualitativo es la parte que toca un poco más la subjetividad, más que lo cuantitativo. Digamos, si decimos que queremos investigar femicidios o feminicidios y decimos hay 50 asesinatos. Ah, bueno, solo agarramos los 50 asesinatos y decimos son 50, se dieron de esta forma y y aparecieron los cuerpos de estas, los describimos, por ejemplo, y fue secuestrada o fue capturada o fue en su hogar o qué sé yo, solo lo detallamos. Ese es cuantitativo. Cualitativo va a ser que nosotros y nosotras investiguemos qué tipo de violencia sufrieron. Si es violencia sexual, ¿en dónde? ¿En su hogar? ¿Quién fue? ¿Por qué habría sido? ¿Cómo es que si ella sufrió violencia antes de su asesinato, si ella tenía hijos, hijas, y si dicen que fue su pareja, ¿por qué su pareja lo habría hecho? ¿Lo hizo por venganza? ¿Lo hizo por, como dicen, verdad, por pasión, muerte pasional, dicen los medios? Sí, pero si es pasional, ¿por qué los medios dicen esto? Ahí estamos tocando la parte cualitativa. O sea, no solo estamos aceptando lo que nos dicen, sino estamos tratando de indagar por qué lo está diciendo. Entonces, por estos autores dicen que cualitativos tenemos que considerar entonces la idoneidad. O sea, esta investigación tiene idoneidad, la autenticidad,
tratando de pensar que nuestra investigación sea auténtico y no sea una investigación en donde yo copié lo que dijo un determinado autor y lo pegué en el mío, copié el otro, lo pegué, y al final todo es una copia de diferentes visiones sin que yo diga algo. La autenticidad tiene que ver cuánto estoy aportando yo, cuánto estoy diciendo yo, cuánto estoy cuestionando yo este trabajo que estoy haciendo. Y eso también nos lleva a la credibilidad. ¿Cuál es la credibilidad que tiene? ¿Es realmente mi trabajo o es el trabajo de otras personas que yo he ido jalando nada más sin considerar que estoy también hasta cierto punto robando esa autoría? La intuición. Aquí nos llaman a hacer un trabajo de intuición. ¿Por qué intuición? En que eso quiere decir en que yo puedo percibir que la situación se da por esto y por esto y por esto. Pero también eso me debe llevar al punto a pensar que no todo lo voy a tratar de hacer de una forma muy artificial o muy subjetiva, en el sentido de que como yo sufrí violencia sexual, voy a tratar de dejar ver que esa violencia sexual que yo viví es tan igual en todos los casos, y no, puede que haya algo diferente. Y es ahí donde nos piden un poco la capacidad de la intuición, es más como el equilibrio que debería de haber. La receptividad. ¿Cuánta capacidad tenemos de ser receptivos en cuanto a hacer el trabajo de campo y darnos cuenta que hay algo más que se está dando y que no lo habíamos visto, por ejemplo, que no lo habíamos contemplado en nuestra investigación? Nuestra reciprocidad. ¿Cuánto de esto vamos revisando con lo otro, con lo que otros han dicho y lo que podemos aprender con otros, el intercambio que debería de dar? Y la sensibilidad, muy importante. Algo que no se dice siempre en las ciencias occidentales, la sensibilidad. Que yo pensar, si yo no he sufrido violencia sexual, no puedo pensar que una persona que sufrió violencia sexual queremos que esté bien y que nos diga todo lo que nosotros queremos porque estamos investigando el tema y porque nos interesa y porque queremos que nos diga todo, todo, todo porque es parte de lo que yo busco, sin tomar en cuenta que a esta persona le está costando hablar, que a esta persona le hace recordar, le hace sufrir esa parte que vivió. Entonces, eso es lo que hay que considerar cuando se está hablando de estos temas tan sensibles, de cómo acercarnos a esas personas y de cómo abordar a estas personas sin afectar esa sensibilidad que tienen ellos y ellas y sin que yo me vuelva violenta y vuelva a agredir otra vez esos sentimientos que han afectado su ser. Luego, dice también generar un resultado no solo para académicos pensar, sino también para los que no son. Y para mejor comprensión sugieren considerar los siguientes elementos. Por eso es importante el diseño de investigación, tenerlo claro. No piensen que solo lo están haciendo para tener digamos, ser maestros, encontrar la maestría, ganar la maestría, sino pensar, y así es como yo lo entiendo, que la mayoría lo está planteando, que es para dar un aporte a la sociedad y que otros lo van a utilizar. De ser así, entonces se pide que hayan ciertos elementos que deben respetarse o considerar. Uno es capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones críticamente. O sea, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver esa realidad? Por un lado, lo que estamos viendo. Por otro lado, es tratar de ver atrás. Pero esto mismo nos lleva también a pensar adelante, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? Críticamente, no colocando aquí nuestros sentimientos de hasta cierto punto, quizá de necedad, no, sino más críticamente. Y la crítica es constructiva, no es mala, pero sí, si metemos mucho nuestros sentimientos de querer ver las cosas como nosotros lo hemos querido ver y no queremos cambiar, pues eso no nos va a ayudar mucho. Por eso, uno de los aspectos es seguir leyendo. Cuando uno lee varios estudios, varias investigaciones del mismo tema, uno empieza también a cambiar, uno empieza a tener esa mirada crítica. El otro aspecto es la capacidad de reconocer la tendencia a los sesgos. En las investigaciones cualitativas hay muchos sesgos y es un poco la discusión de muchos investigadores en ciencias sociales, sobre todo en la parte de trabajo de campo.
¿cómo yo como investigadora voy a cuidar esa parte de los sesgos? Por ejemplo, si es el tema de violencia sexual, y yo puse en mi investigación que la violencia sexual es resultado de un aspecto cultural que tiene que ver, y es un poco lo que hay una investigación que hay, dicen que es y lo ha dicho mucho el feminismo en Guatemala. El patriarcado, hay un patriarcado indígena que se ha unido a un patriarcado occidental y que eso hace que las mujeres indígenas sufran de violencia patriarcal mucho más fuerte que las mujeres latinas mestizas. Pero cuando uno empieza a investigar todo esto, y estos son sesgos, ¿por qué? Porque se afirma y se dice que fue así y que así lo manejan mucho. Entonces se habla de un patriarcado cultural. Pero cuando uno empieza a revisar toda la historia previo a la llegada de los españoles, uno empieza a encontrar una serie de situaciones que uno dice, bueno, ¿hubo o no hubo? ¿Había o no un patriarcado? Porque el patriarcado es un sistema, ¿sí? Entonces, hay que analizar esto y entonces muchas veces por querer poner la investigación porque queremos que así sea, lo colocamos así sin revisar que posiblemente lo que estamos diciendo haya algo que todavía no se ha comprobado y eso puede reproducir muchos sesgos y esos sesgos son los que hay que tener mucho cuidado. La capacidad de pensar de manera abstracta, esa es una capacidad que debe haber, sin que eso nos lleve a lo abstracto. ¿Qué quiere decir eso? A no plantear una investigación extremadamente abstracta, en donde creemos que las cosas son así y que así deben seguir y que no cambia nada. Ese es un punto que hay que tener cuidado. La capacidad de ser flexibles y abiertos a la crítica constructiva. O sea, no podemos cerrarnos y decir yo tengo mi verdad absoluta. Debe haber una flexibilidad de abrir a la crítica constructiva. La sensibilidad a las palabras y acciones de los que responden a las preguntas. O sea, ¿cómo vamos a analizar a las personas que están respondiendo nuestras preguntas? ¿Cómo vamos a pensar nosotros cómo lo está diciendo? Quizá ahora es un poco complicado porque estamos encerrados, pero cuando esto se termine, sí vamos a ver, hacer, digamos, nuestros trabajos, nuestras investigaciones de entrevistas y vamos a ver cómo lo dicen las personas, cuál es su manera de decirlo. Eso puede ser un reflejo de cómo podemos analizar la realidad. El sentido de absorción y devoción al proceso del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Cómo nosotros y nosotras absorbemos esa información y la devoción que tenemos para hacer este trabajo. Eso también requiere de nosotros. Por eso es importante decidir un diseño de investigación que sea lo que a mí me gusta hacer, no lo que otros me están pidiendo. Solo así podemos alcanzar un trabajo realmente satisfactorio, que realiza a la persona, que lo hace sentir bien a la persona. Luego, dicen también estos autores que el valor de la metodología se centra en generar teoría. Debemos generar teoría, pero también en fundamentar los datos. Los datos no deben ser datos abstractos, datos crudos, duros, porque la investigación cualitativa se centra en el análisis de la interpretación, que pueden ser organizados en un esquema explicativo teórico. Hay tres componentes principales en la investigación cualitativa que son los datos, los procedimientos y los informes escritos y verbales. Esto es muy importante en la investigación cualitativa, los datos. Los datos no solo son números abstractos, eso es en principio. Por ejemplo, lo que nos dicen ahora, por eso es importante la investigación cualitativa en ciencias sociales, por ejemplo, lo de las muertes de las personas de COVID-19. Nos dicen, por ejemplo, murieron 19. Nos dan un dato, sí, solo murieron 19, pero no nos dicen que fueron 19 personas. O nos dicen, hay contagiados 260 o 303 o 305. Y dicen, solo son esos casos. Sí, pero no son números. Detrás de esos números hay personas y detrás de esas personas hay situaciones que se están dando. Entonces, por eso los datos no deben ser vistos como datos realmente, sino como algo más que lleva. Y por eso es que no solo es en pensar en una metodología, sino también en teoría.
Y eso implica procedimientos de cómo nosotros investigamos y cómo llevamos nuestros escritos, nuestros informes, cómo los vamos narrando, cómo lo vamos colocando, qué vamos a decir ahí. Y es ahí donde entra lo cualitativo. Luego, en la construcción de la teoría es importante dejar claro el alcance de la investigación. Mientras más amplio pueda ser, mayor sería la complejidad y mayor es el problema disciplinario que podría abarcar. Por lo tanto, no obstante, es necesario identificar las teorías sustantivas y las teorías formales. Esto porque las teorías son diferentes. Yo creo que de esto es lo que ya les hablé al inicio. La importancia que tienen que ustedes definan a dónde quieren llegar, a dónde quieren solamente llegar ustedes y sobre qué teorías se van a parar, en qué teorías se van a agarrar ustedes. No necesitamos todas las teorías, pero sí necesitamos considerar cuáles van a ser las sustantivas y cuáles son las formales, ¿sí? Y que estas teorías tienen una tendencia, tienen un enfoque, tienen un camino a dónde quieren llegar, y eso es lo que ustedes no deben perder de vista. De ahí otros autores como Hinkelamert, Franz, él dice sobre el pensamiento crítico y crítica de la razón mítica. En esta investigación que él plantea, él nos dice también que hay conceptos. En los conceptos está la humanización, es necesario considerar, esa es en la teoría del pensamiento crítico y crítica de la razón mítica. Esto es muy interesante y muy apasionante. Él habla de la necesidad de la humanización dentro de la investigación en ciencias sociales, su relación con la naturaleza y la emancipación. Estos tres aspectos él considera fundamental en la investigación en ciencias sociales, en pensar que necesitamos hacer una investigación para humanizar y cómo relacionar esta investigación para humanizar la relación que tiene la humanidad con la naturaleza, pero al mismo tiempo la emancipación. O sea, cómo generar que las personas también estén pensando que lo que tienen ahora, el presente que viven ahora, no es natural, no es normal y que necesitamos hacer cambios. Pero muchas veces las investigaciones no llegan a eso. Las investigaciones solo llegan a dar una descripción general del problema, pero no llevan a la parte de la emancipación. Por ejemplo, si es el tema de las mujeres, violencia contra las mujeres, en principio necesitamos humanizar a las mujeres de que ellas son seres humanos y que ellas no nacieron para ser víctimas de la violencia. Y cómo relacionarlas a ellas con la naturaleza, en pensar que la naturaleza también es un ser vivo, que vive, que también tiene su propio entorno, su propia razón de ser. Y muchas veces el mismo capitalismo nos enseña a que esto pues no vale nada y por eso destruyen ríos, destruyen la naturaleza y nadie dice nada, por ejemplo. ¿Y cómo? Pero ¿cómo esto debemos llevarlo a un punto de la emancipación a las mujeres? A las mujeres hacerlas sentir que son seres pensantes y que pueden cambiar su situación y que no permitamos más violencia. Eso es lo que nos plantea este autor, que los vincula desde determinadas etapas históricas de cómo y qué función tuvo en ese evento histórico y cómo en la actualidad tiene efectos sobre todo con el capitalismo. Entonces, esto es muy importante considerar dentro de nuestra metodología de investigación. Y él nos habla de la deshumanización, es la presencia de varias cadenas que pueden mantener el control sobre el ser social de las personas y que la misma debería ser liberada a partir de la humanización, que se entiende como liberar al ser humano de sus cadenas. Libertad es libertad de las cadenas y el pensamiento crítico tiene que decir y derivar cuáles son esas cadenas. El análisis debería ser filosófico porque las cadenas no son literales. El pensamiento crítico implica penetrar en lo más profundo del ser social y de las colectividades para identificar las diferentes formas en que se reproduce la dominación como cadenas, sin olvidar que lo que busca es la dignificación del ser social desde su integridad objetivo y subjetivo. O sea, al final, el pensamiento crítico nos habla de cómo deberíamos de liberar no solo a las personas que aparentemente están encadenadas, sino a las personas que vivimos encadenadas. Por ejemplo, si vemos el tema del consumismo. Mucha gente
está encadenada al consumismo. Y por ejemplo, el consumismo a estas cuestiones en este momento sobre estas cuestiones más neoliberales del consumismo, por ejemplo, al Internet, a los celulares, por ejemplo, la gente sobre todo la juventud, que se está codependiente de los 5G, por ejemplo, y que no está pensando en cambiar esta situación. Esto lo único que hace es mantenerlos en cadena. O sea, en este momento la gente no necesita estar encadenada literalmente, pero sí está encadenada por la forma en que son manejados desde los medios de comunicación, desde las religiones. Y eso es lo que nos plantea el pensamiento crítico. En la ética de la emancipación se tiene claro que es sobre la ética de la vida, sobre todo en el marco de la justicia, en donde se percibe que no solo es para las personas afectadas, sino para todos los que comparten el espacio, porque es para el bien común, lo que debiera llevar a una emancipación ética, que significa liberar no solo el ser social, sino la naturaleza, el conjunto de aspectos que tiene una cadena de control, como puede ser la religión. Eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Entonces, aquí hay mucho que las metodologías de investigación, pues yo creo que nos dan insumos para ir considerando cómo deberíamos de hacer nuestra investigación de campo. Y Ricoeur argumenta que la narrativa que trama el historiador es la herramienta cognitiva que le permite explicar la acción humana, porque permite que el lector recree a través de la narrativa del mito de su propia experiencia en función de los paradigmas pragmáticos. Este autor lo que hace es ponernos un poquito a reflexionar cómo escribimos. ¿Cómo narramos nosotros lo que estamos, investigando? Y esto porque tiene que ver en que otras personas van a leer lo que nosotros estamos narrando. Y depende de cómo lo estamos haciendo, así las otras personas nos van a leer incluso, y eso los va a llevar a ellos a poderse penetrar, a poder recrear en su ambiente su propia experiencia de cómo ha vivido esos hechos o ha sido parte de esos hechos. Entonces aquí lo que nos dice él es más cuando ya, digamos, ustedes estén escribiendo incluso sus investigaciones de campo, ya su trabajo de campo, armar el marco teórico y todo, cómo tener esa capacidad que otras personas nos lean y vean y digan, perdón, y digan que lo que ustedes escribieron es realmente así. Y que esto también invite a otras personas a investigar más, a profundizar más el tema. También esto nos dice entender la complejidad de ser autor y lector de su propia vivencia, entendiendo que esto puede conducir a mayor subjetividad y distanciarse más de la objetividad. Esto porque se pueden minimizar elementos y sobreponer otros que quizá no debiera verse así. En tanto, es una identidad narrativa que en cuanto acontece en una interpretación constituye los relatos que propone la cultura. Lo que nos dice en este párrafo es cómo en algunos casos, pues sí, siempre hemos sido así, ¿no? La complejidad de que cuando yo escribo como autor y debo leer lo que yo estoy diciendo y lector de su propia vivencia. O sea, puede ser que lo que estoy poniendo ahí es parte también de lo que yo viví. Y eso al final hay que tener claridad de que puede que por estar en este mundo, en esa dinámica que estamos haciendo, nos pueda llevar a mayor subjetividad, más que la objetividad. Entonces, ¿cómo tratar de equilibrar eso? No caer solo en la subjetividad, que eso de alguna manera ya les había mencionado. Entonces, tratar la manera de cómo hacer un trabajo que pueda llevarnos a dar más pasos, ¿no? Aportar a esas ciencias sociales sin caer mucho en esa parte, ¿sí? Y tener esa capacidad de no hacer un trabajo demasiado subjetivo y demasiado personal, o sea, porque yo lo viví, yo lo voy a poner como yo lo viví. En realidad, estamos tratando de escribir algo sobre lo que yo viví, pero que también otras personas lo pudieron haber vivido, pero también lo vivieron y puede ser que lo que yo viví es complejo porque
hay algunas cuestiones que yo viví que esas otras personas no lo vivieron. Y eso nos puede hacer diferente y eso puede variar un poco el análisis. Y es ahí donde hay que tener ese equilibrio. Entonces nos hablan también a las personas que hablan mucho de hacer un trabajo de campo sobre las historias de vida. Entonces él dice que la historia de vida resulta ser la dimensión lingüística que proporcionamos a tal dimensión, la posibilidad de tramar intrigas, diferentes tramas conferidas con la identidad, no simplemente la de uno como personaje, sino a la par la de la propia ipseidad refigurada en el acto de la lectura. En este sentido, más se refiere a cómo narramos, a cómo redactamos y a cómo tomamos esa información de la historia de vida de las personas a quienes vamos a investigar. La definió como la conciencia reflexiva del sí mismo, sometida a su condición temporal. Esta conciencia no implica ningún sustrato de permanencia, sino que alude al mantenimiento del sí, cuyo modelo es la promesa. Entonces aquí hay como, es un poco lo que ya les he venido hablando. Si ustedes pueden leer este libro, buscarlo, sería bueno para que ustedes también vean que pues es muy interesante tener otros elementos. Vi que algunas personas me colocaron ahí sus investigaciones que hicieron, sí se fueron a metodología, me alegra mucho, pero es necesario también como pensar que aportes como esto pues nos ayuda mucho a fortalecer lo que estamos haciendo. El autor destaca el poder del relato para descubrir y transformar el mundo que tiene su efectividad en la acción, lo que según Ricoeur, la identidad narrativa que puede ser desde la individualidad como la colectiva, considerársela como el entrecruzamiento entre la historia y la ficción, lo que en última instancia el autor, al ser el sujeto del discurso y de su acción, es responsable de lo que dice y de lo que hace. Quiere decir que es posible en ciencias sociales hacer esta forma de investigación, pero que implica responsabilidad y la minuciosidad del autor al hacer sus planteamientos. En esta última parte, ahí podemos poner énfasis a cómo estamos haciendo nuestras investigaciones. Implica, sí, cuando nosotros intentamos hacer este tipo de investigaciones de las historias de vida, hay que tener esa capacidad y de asumir esa responsabilidad en la minuciosidad y de cómo hacer esos planteamientos. Y sí es posible, porque antes se decía que esto era un trabajo más antropológico, más cuando se refiere a algunas, por ejemplo, a la investigación de lo mítico, etcétera, ¿verdad? Pero también estos otros autores ya dicen que no. Sin embargo, para ellos se necesita también cierta disciplina, sobre todo, para hacerlo y evitar que se dé otras situaciones que se salga también. Y por eso mismo, sí necesitamos estar al tanto, investigando para poder, digamos, tener cuidado en cómo se hace la situación. Bien, en la interpretación no es un simple acto sobre el texto, sino el acto del mismo. Aunque tener presente que el pasado es parte de un proceso de interpretación e inacabado, pero lo importante es identificar o definir una fijación de ese pasado, pero no debe verse como algo pasivo, sino debe recibirse de manera activa y de interpretación de manera constante. El autor señala que no hay transmisión sin recepción activa y transformadora. Es cuestión de leer el pasado y no simplemente aceptarlo, dice. Esto es muy importante. Algo que nos dicen, y es ahí donde también para las personas, y cuando la importancia del antecedente de las investigaciones. Hablamos un poco de la importancia que debe tener cuando nosotros interpretamos la realidad, sobre todo el pasado. A veces pensamos que estamos interpretando el pasado o como nos han enseñado a interpretarlo y decimos tenemos toda la verdad, pero en realidad mucho de lo que nos están diciendo la tenemos que seguir interpretando más, tenemos que seguir cuestionando más, tenemos que seguir buscando qué hay ahí, qué es lo que nos están diciendo y que ese pasado puede tener diferentes interpretaciones, diferentes formas de verlo
aunque el hecho haya sido un pasado, no podemos verlo con una visión uniforme. Todos lo estamos viendo de la misma manera. Hay eventos que no se tomaron en cuenta de determinados autores y que otros sí lo están tomando y nosotros lo vamos a tomar. Por lo tanto, como dice aquí la parte final, es cuestión de leer el pasado y no simplemente aceptarlo como un pasado, sino ir viendo y rebuscar ahí cuál es la situación. Y es un poco, como les decía yo, lo que nos han dicho hasta ahora sobre la cuestión de el patriarcado cultural de los pueblos indígenas. Es fácil, o sea, sí decimos eso, pero si uno se remonta a esa parte histórica del pasado, en principio ver que todos los documentos que había y todo lo que había fueron quemados, destruidos. Y luego ver que todo lo que se dio, digamos, en la llegada de los españoles fue extremadamente violento. Mucho de los aprendizajes de los europeos en aquella época, que fueron siglos de violencia, ellos allá en su territorio, cuando vinieron acá, venían como grandes expertos en la violencia. Por lo tanto, esperar que ellos hayan venido a aprender de los pueblos originarios un patriarcado, hay que analizarlo con muchos ojos, con muchas miradas y con muchos análisis. Pero entonces hay que, ¿cómo encontrar esa relación? ¿Cómo encontrar esa verdad? Una de ellas, por lo menos en mi caso personalmente, yo lo cuestiono y he ido a investigar cómo es que entendemos el patriarcado. Y así es, hemos ido buscando en las palabras desde los idiomas mayas, por ejemplo, y resulta que la palabra como tal no existe. Y resulta que cuando revisamos esa relación hombres y mujeres, esa relación de género, tiene otras formas, otras manifestaciones. Entonces, mucho de lo que se puede decir debe ser cuestionado, debe ser revisado. No vamos a cuestionar o nos ponemos como simples opositores a lo que se dice si no revisamos, no leemos y no investigamos. Entonces, es necesario investigar para poder cuestionar, para tener esa credibilidad. Bien, yo lo dejo aquí para que tengamos unos minutos de interacción, para que ustedes me digan algunas dudas, algunas inquietudes que ustedes tengan, información que ustedes quisieran saber y así terminar nuestro curso el día de hoy. Por lo menos tenemos, creo yo, 20 minutos para poder terminar. Entonces, si gustan, los escucho, las escucho. Buenos días a todos. Doctora, una pregunta específica. ¿Cómo podemos saber qué metodología de investigación es más apropiada para poder realizarla más acertadamente? Bueno, respondo primero esto, luego podrían participar otras. Bien, sí, yo creo que a todos nos pasa que empezamos a cuestionarnos cuál es la metodología adecuada, ¿no? Pero algo tenemos que tener claridad. Uno es, si yo soy de la línea de la investigación del pensamiento crítico, del pensamiento de investigación no tradicional, voy a tratar de buscar esas metodologías. Por ejemplo, las metodologías de investigaciones ¿cómo se llama? Decoloniales. Puedo utilizar esas metodologías. Y eso mismo me da a mí la pauta de cuál debería de utilizar. O sea, no es como ponerme a pensar qué uso, qué no uso, sino más bien esto tiene que ver con sus objetivos, con lo que usted quiere buscar, ¿no? Si usted lo que quiere realmente es buscar algo nuevo, transformador, tiene que usar la teoría crítica, ¿sí? Y eso mismo la va a llevar a buscar estas metodologías. Por ejemplo, estos autores son buenísimos para dar insumos a cómo hacer ese trabajo de campo y ustedes lo pueden utilizar. Entonces, ahí es donde los lleva. Ahora, si ustedes se van mucho a la metodología funcionalista, pues ahí los aportes que nos dan es bastante funcionalista. Solo nos dice, mire, usted haga estas preguntas, usted no debe hacer esto, usted vaya acá, pero de ahí a usted no le permite también hacer un poquito más allá. Ese es un punto que yo le diría. ¿Alguien más?
No sé si hay alguien más que quisiera preguntar algo. Ahorita le voy a decir. Buen día, doctora. Sí. Yo solo quería preguntarle qué diferencia hay entre una entrevista a profundidad y una entrevista estructurada. Bueno, hay que considerar que una entrevista a profundidad es cuando usted va a decidir, en este caso podría ser a una mujer que haya sufrido violencia sexual, pero no necesariamente porque dice a profundidad, usted le va a ir a preguntar todos los detalles, pero digamos que usted tiene una investigación y en su investigación, en algunos casos yo ya les he señalado también esto, no pueden hacer, digamos, una guía de entrevistas a todas las personas por igual. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, podría ser que investigaran o entrevistaran, perdón, a hombres, a mujeres, podría ser que entrevistaran a autoridades locales o autoridades gubernamentales o de instituciones. Entonces, para cada actores sociales van a tener que hacer una entrevista, una guía de entrevista. Y el de a profundidad puede ser las personas que son como los centros de su investigación. En este caso, si son mujeres que han sufrido violencia. Entonces, usted ahí hace unas preguntas muy como tratando de que usted llegara a eso sin afectar, que es un poco lo que nos señalan los autores, sin afectar su subjetividad, esta persona, susceptible de la persona. No pueden ustedes entrar y violentar esa parte, porque de lo contrario no van a encontrar la información que buscan, sino van a tener el rechazo de esas personas, porque acordémonos que hasta ahora tampoco en Guatemala tenemos instituciones bien establecidas que ayuden a sanar esas heridas que tienen las mujeres que han sufrido. Por lo tanto, nosotros no podemos entrar. Entonces, son temas muy susceptibles. Ahora, una entrevista estructurada es como, sí, hacer las preguntas, las estructura usted bien, solo como dándole orden, ¿no? ¿Qué le va a preguntar primero? ¿Cómo le va a preguntar? ¿Se va a ir? Pero no necesariamente puede ser a profundidad. El de a profundidad es cuando usted va a llegar y le va a pedir que le responda. Quizá la persona no le va a decir la primera pregunta, pero usted va a tratar de buscar otra forma de cómo que esa persona le vaya diciendo lo que usted quiere. Es tratar de entrar a, digamos, a la problemática de una forma un poco más adentro, no solamente lo que se ve. Esa es la gran diferencia que hay entre entrevista estructurada y a profundidad. No sé si alguien más. Muchas gracias, doctora. De nada, gracias a usted. Alguien me preguntaba sobre la diferencia entre investigación sustantiva y formal. Es un poco esto, ¿no? Lo que ya les estaba diciendo. Lo formal es cuando nosotros formalmente, digamos, estructuramos una investigación, lo hacemos como nosotros pensamos, nosotras pensamos y lo presentamos. Y un poco quizá ahí es donde habría que pensar, ¿no? Que ambas quizá van de la mano. Lo que la doctora Adelaida pide, lo formal es que ustedes me pongan acá la carátula, y los logos, dónde colocarlo, el número de página. Eso es una investigación formal, ¿no? Que tiene todo. Pero lo sustantivo se refiere más a lo que quieren ustedes de verdad. Es la parte medular de la investigación. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Ese es sustantivo, eso es lo que se debe tener. Y eso es importante. Lamentablemente, a nivel del mundo, cuando revisamos en ciencias sociales, y creo que también se da en las otras ciencias, hay mucha investigación formal, pero no sustantiva.
O sea, solamente tratan de justificar o de decir que así es, pero no hay investigación sustantiva. Y esto se puede decir de muchas otras experiencias. Por ejemplo, yo estaba haciendo un trabajo hice una pequeña investigación hace unos años sobre los métodos anticonceptivos. Y era interesante, me metí a buscar qué dice la OMS, qué dicen las mujeres que estaban haciendo trabajo sobre esto de los métodos anticonceptivos, el por qué es que para mujeres hay, para hombres no. Y resulta que la misma OMS reconocía que quienes hacían las investigaciones sobre métodos anticonceptivos, que era bueno para las mujeres, eran las mismas empresas, era el mismo Bayer. Entonces Bayer colocaba lo que le conviene, lo que sí le ayudaba a mantener el mercado del consumo de los anticonceptivos, pero no sobre el efecto que genera en los cuerpos de las mujeres. Entonces ahí nos lleva a muchas reflexiones. Entonces hay una investigación, la OMS aceptaba y los estados, en este caso países europeos, aceptaban estas investigaciones como formales y decían sí hay investigación, pero no necesariamente eran sustantivas en el sentido de que estaban generando un trabajo que responda, digamos, al respeto, a la dignidad de los cuerpos de las mujeres. Es ahí donde hay y esto mismo pasa con la cuestión de la contaminación o los proyectos mineros. Los proyectos mineros, ellos mismos hacen la investigación, ellos mismos colocan su investigación a los estados y dicen sí se puede explorar sin dañar el ambiente. Sin embargo, cuando se empieza a hacer el análisis más sustantivo, se empieza a ver que no, hace mucho daño. Entonces, esta es la gran diferencia entre una y otra. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Disculpe, doctora, nuevamente molestándola. Hay un poquito de cara al trabajo que tenemos que entregarle. Ahorita ya próximo. Usted Sí. nos pide el tema, los objetivos, la información de la metodología de campo. Ya hemos venido trabajando un poquito en esto, pero también, por ejemplo, sugiere incluir qué elementos sugieren algunos autores. Entonces, ahí un poquito me quedó la duda. Si en relación a la misma, como para justificar la metodología que estamos seleccionando. Es sobre el trabajo de mañana. Sí, doctora. Sí, es un poco la invitación que les hacía en esto. Yo no sé si lo lograron hacer y si no, pues yo entiendo también que hay muchas limitaciones de tiempo, pero sí los invitaría a que lo hicieran ahora que les mandé estas digamos, como insumos de estos autores que podrían ustedes buscar. Sí, era un poco la idea de que ustedes ya hicieron digamos, los que pudieron hacer, los que no, pues la idea acá es como plantearse, porque hay algunas personas que tampoco han presentado su trabajo así, qué van a hacer, si es entrevista, si es grupo focal, si es... esa es un poco la preocupación para estas personas, pero lo que se busca es que también no vayan ustedes a hacer una entrevista sin haber consultado metodológicamente cómo hacer una entrevista, hacia quiénes. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una entrevista a alguien que sufrió, y disculpen que siempre sea el tema que cito acá, pero la mayoría, como ese es nuestro tema también, violencia contra las mujeres, yo soy de la idea que no podemos llegar, y eso lo dicen también los autores, no solo yo, lo dicen las feministas, lo dicen otros autores que no necesariamente tienen el tema del feminismo, lo dicen autoras también que son cuestionadoras, es cómo no podemos ir y decirle a la persona, mire, cuénteme su experiencia que usted tuvo sobre violencia, cómo lo ha sufrido. Esta persona le va a costar muchísimo hablar. Entonces, ¿cómo tener esa capacidad de llegar a estas personas? Y es ahí donde yo les pido a ustedes, buscar
qué sugieren estos autores y autoras, cómo ellos han visualizado esta situación. Y hay mucha investigación. Yo he googleado en algún momento, hay investigaciones que han hecho las mexicanas, por ejemplo, las colombianas, también en las de Europa. Esta mujer, Catherine McKinnon, que yo se lo subí a ustedes, está en la bibliografía. Ella ha hecho investigaciones incluso sobre la cuestión de las pornografías. Y ella pues ha hecho sus preguntas, ¿no? Como muy, me imagino, entonces de ahí podemos sacar como formas de cómo podrían hacer ustedes sus preguntas y sustentar un poquito cómo lo harían para evitar que, lejos de hacer un aporte teórico de su investigación, también ayuden ustedes a visibilizar un poco también esa problemática. Por lo menos yo he hecho varias entrevistas en algún momento y me he dado cuenta que a veces, de veras, les juro que ha sido difícil cuando uno escucha a una mujer que le cuenta su experiencia violenta. Tal vez uno no fue la pregunta que uno hizo, por ejemplo, pero a veces la gente empieza como somos tan diversos las personas, está uno platicando y preguntándole un tema que no tiene nada que ver y sale ese tema. Me pasó en una oportunidad hace poco. Yo le estaba preguntando a la mujer que entrevisté sobre participación política. Y ella me empezó a contar. Y yo le iba preguntando y todo, ella me estaba contando y todo, pero era como una especie de plática que teníamos, pero yo la estaba entrevistando. Y de pronto ella arranca a llorar. Y yo dije, ¿qué le pasaría? Y mejor solo la escuché pero sí me sentí impotente porque no iba preparada a eso. Y ella rompe a llorar y me empieza a contar que sufrió una experiencia de violencia sexual. Y cuando me dijo eso, yo no encontraba, les juro, no encontraba palabras como responder. Entonces, cuando les digo esto de que pensemos en cómo es también ustedes, que algunas tienen una investigación más feminista, buscar qué dicen las feministas, las teorías feministas sobre esto, cómo hacer el trabajo de campo, sin agredir, sin volver a revivir ese dolor tan traumático, sin llevarlas a ellas a la revictimización, sino una forma de transformación, porque el problema es que nosotras no estamos preparadas a muchas veces a escuchar esto, y más aún es mucho más duro si nosotras, digamos, hemos sufrido algún tipo de violencia que nos pueda llevar a esa experiencia que tiene esta persona. Y de ser así, caemos en el plano de que ninguna de las dos va a poder salir de esto. Entonces, mi preocupación, aquí la invitación que les hago a ustedes es cómo usar una metodología de investigación de campo que ayude a hacer su trabajo sin revictimizar, sin afectar susceptibilidad de las personas ni la de ustedes. Esa es un poco la invitación y por eso les pedí esa parte para el trabajo del día de mañana. ¿Alguna última pregunta? Porque ya vamos a terminar. Muchas gracias, doctora. Me ha quedado más claro. Le agradezco mucho. De nada. ¿Alguien más? Y si no, pues lo vamos a cerrar acá para que ustedes tengan unos minutillos también de doctora, perdone. de espacio. ¿Sí? Doctora, solo ¿será que puede repetir el nombre de la autora? Es que mi micrófono no está bien y no escucho, a veces se me corta. Es Catherine McKinnon. Gracias, doctora. De nada. Bien, aquí hay alguien que está diciendo, es la licenciada Irma Inés. Ella dice que debe existir una preparación previa con las mujeres que colaborarán con nuestra investigación, dice ella. Las mujeres, si han denunciado, han atravesado por todo el proceso legal y tener el cuidado de o dejarla abierto procesos, hay que hacer cierres. Y es un poco lo que hay que considerar, ¿verdad?, en el trabajo de campo.
Sin embargo, también hay que tomar en cuenta en estos casos que no todas las mujeres a las que ustedes van a entrevistar, por ejemplo, han tenido esos procesos y por lo tanto, también tenemos que considerar que si bien, aunque hemos pasado procesos, no necesariamente han habido cierres totales. Hay personas que no logran cerrar todavía, porque no todos somos iguales, no todos pasamos el mismo proceso. Somos seres, y eso es muy importante que ustedes tengan claro. Somos seres tan complejos, pero tan complejos que no es como uniformizarnos a todos, homogeneizarnos a todos y a todas. Y por eso decimos que las mujeres somos diversas, somos complejas, ¿sí? Y somos muy particulares. Yo, lo que soy yo. Y quizá para mí fue fácil superar algunas cuestiones, pero para otras mujeres no. Y esa parte igual es para los hombres. Igual pasamos todos los seres humanos, las seres humanas, pasamos por este proceso. Y por lo tanto, cuando hacemos nuestra investigación, lo tenemos que tener muy, muy claro para no afectar susceptibilidades y para tener esa capacidad de aportar, no solo para las personas que nos van a ayudar a tener nuestro trabajo de campo, sino para las personas que también a quienes les podemos compartir esta información. Y solo así llegamos a lo que dice el autor anterior sobre la humanización, cómo podemos humanizarnos cada uno y cada una de nosotros. Bien, yo agradezco bastante, estamos llegando al final y lo cierro porque si no nos van a decir que estamos contra el tiempo. Entonces agradezco muchísimo, espero que la otra semana ya podamos conectarnos los 45 minutos. Pido disculpas al inicio, no sé por qué se me cruzó el correo, estaba abriendo en el de la maestría, pero esta conexión me abría en el otro correo, no sé por qué hizo eso, por eso no lograba conectarme. Espero que la otra semana sea a la hora. De hecho estaba aquí desde las -20 y no sé por qué todo se confunde. A última hora pasan las cosas, ¿no? Pero qué bueno que logramos. Les deseo suerte para mañana, que manden su tarea. Yo sí creo que hemos hecho un gran avance. Yo creo, a veces he sentido que estoy repitiendo en revisar los mismos trabajos, los mismos problemas veo, pero al final me quedo con la satisfacción de que